De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Antes de entrar con nuestro próximo invitado, gracias a todos los Twitter que está escribiendo, por ejemplo, @gas del Bueno, dice, ese cronograma lo mostró ayer Pedro Carreño en Vladimir a la una como una carta contra la MUD, pero no lo había explicado. Súmate que son quienes escribieron ese cronograma, a mí me quedó muy claro lo que expuso en este programa. Linda Garca, excelente programa, en Globovisión lo felicito por veracidad, oportunidad y valentía, debe darle más tiempo, gracias, así es suficiente, una hora está bien. También Mirna López en sintonía, excelente invitado, usan el hashtag Con Todo y Pensini, muchas gracias. Y bueno, si siguen tantos Twitter que después cuando tenga tiempo les contesto. Tenemos a Roberto Smith, nuestro amigo, exministro de Transporte y Comunicación, dirigente de Voluntad Popular, y me parece muy oportuna su visita aquí. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, muchísimo gusto, Pedro. ¿Cómo dejaste La Guaira? Estás muy elegante, por cierto. No parece que viniera de allá. O sea, Cuando que te dio vengo a Caracas me chancecito. pongo elegante y sobre todo para tu programa. Muchas gracias, no hay necesidad de eso. La elegancia es la palabra y la presencia suya, doctor Smith. Quería preguntarte, estamos en un momento muy serio, muy delicado. Voluntad Popular tiene su dirigente principal, preso político, preso de conciencia, Leopoldo López. Y estas son cosas, retrasos, parece que se viola la Constitución, tú me dirás si sí o no, que yo creo que de alguna manera, por más valentía que tenga la familia de Leopoldo, por más valentía que tenga de Voluntad Popular, frustra de alguna manera, porque uno siempre tiene esperanza que las cosas van a ser como deben ser, el deber ser. Y quería que tú hablaras en nombre de Voluntad Popular, si se puede, cuál es tu pensamiento, esta rueda de prensa, porque me imagino que están participando en lo que define Chugo Torrealba como un intercambio intenso, que hasta el lunes van a estar, y creo que es necesario que se tomen su tiempo para ver qué acciones van a tomar, porque no es fácil lo que están enfrentando. ¿Qué opinas tú, Roberto? Estamos en un momento crucial de la historia venezolana. La decisión del CNE ayer prácticamente y en todos los términos en que se pueda analizar mató el referendo revocatorio. No solo puso unas condiciones que son totalmente inaceptables, sino también que ya de una vez trasladó el referendo para el 2017, lo cual mataría cualquier efectividad real del referendo. Ante eso, yo celebro que la Mesa de la Unidad haya llamado a un diálogo, a un debate que es el que está ocurriendo en este momento. En La Guaira hemos tenido varios debates y en todo el país está ocurriendo, porque lo que está en juego es algo sumamente grave. Tenemos un país en ruinas, pasando hambre como nunca. Hoy en día ya se ha creado la costumbre de que la gente vaya a hurgar en los depósitos de basura para comer, algo que jamás lo habíamos vivido en la historia de Venezuela. Dice algunas encuestas que 10% de la población venezolana está comiendo la basura. Es horrible la situación que están viviendo los venezolanos. Y en el medio de esto, el CNE le da una bofetada a un llamado que hizo la oposición democrática de buscar una salida pacífica y democrática a la crisis gubernamental. Las condiciones del CNE son inaceptables. El hecho de que haya que recoger firmas con cuotas estadales o que los centros de votación, de recolección de firmas que han puesto son en una gran cantidad en sitios totalmente remotos. En el estado Vargas, por ejemplo, hay un centro de recolección de firmas que queda prácticamente a una cuadra del estado Aragua, donde no votan más de 100 personas y pusieron ese como uno de los 20 centros de votación. Esas condiciones son inaceptables. Y lo peor de todo fue decir que el referendo se va a chutar para el 2017 cuando hay un pueblo que exige una salida pacífica, democrática, pero inmediata de Nicolás Maduro. Entonces, ante esto, la situación es sumamente grave. No es momento de ingenuidades, no es momento de creer que, como lo han dicho algunas personas, no, que no importa que nos pongan dificultades, las venceremos. No es tan fácil porque el riesgo de no poder recoger el 20% estado por estado es sumamente alto, porque hay varios estados donde no se recogería. Igualmente, si Maduro hubiera sido electo por vía de elecciones estadales, hubiera 8 estados en los que hubiera perdido. Pero no, se sumaron todos los votos nacionales y Maduro ganó, aunque esa elección y debería siempre ser quedó una cuestionada. situación igual, no Obviamente, regional, sino nacional. Lo que hace el CNE, mira, yo lo veo muy claramente, los regímenes dictatoriales que están en el poder usurpando a la mayoría popular, llega a una etapa en donde cometen locuras, donde entran en una etapa como de locura, donde ya no tiene prurito el régimen en hacer cosas totalmente ilegales. Esa es la situación que hay ahorita. El CNE sabe
que esa decisión de poner unas cuotas estadales es inconstitucional. También sabe que es inconstitucional ponerle una camisa de fuerza a un deseo que tenemos millones y millones de venezolanos de manifestarnos libremente por la salida de Maduro. Si hoy hubiera una recolección de firmas sin límites en Venezuela, yo te puedo asegurar que se recogerían 10 millones de firmas para ir a un revocatorio. Y si hoy hubiera un revocatorio, te puedo asegurar, porque conozco las estadísticas y también las conoce el gobierno, por lo menos 13 millones de personas votarían para salir de Maduro. Saldría, digamos, a patadas, por una patada democrática. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Gracias por la aclaratoria. Una patada democrática. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Ellos han puesto, constreñido el revocatorio a que solamente en una situación milagrosa se pudieran recoger las 4 millones de firmas que se requerirían. Porque es que aunque queden personas en la cola, el día de la recolección, no podrían firmar porque llegó las 12 del día o llegó a las 4 de la tarde. Entonces ellos han puesto estas limitaciones increíblemente irracionales, leoninas, violando lo fundamental de su mandato, que es que el CNE está puesto allí para favorecer la elección democrática. Ahora, no sé cuáles son los organismos aquí en Venezuela, las instancias que puede ir la MUD, porque queda el Tribunal Supremo, que sabes que ha anulado todo lo que ha dicho y va a decir la Asamblea Nacional. Estarían los militares, que no sé cuál es la posición de defender la Constitución, que eso es realmente su posición ahí. Ahora, internacionalmente, por más que se haya anunciado la posibilidad de aplicar una Carta Interamericana Democrática con una serie de sanciones a Venezuela hasta la expulsión de la OEA, también lo que está sucediendo en Mercosur, que hasta le quitaron la presidencia pro tempore y quizás nos expulsen en diciembre, no ha habido presión suficiente internacional para que se sienta que en Venezuela no es una democratura ni una dictatocracia, sino lo que es. ¿Qué opinas y es así. tú? Yo opino que hay un solo sitio donde está el secreto, una sola instancia a la que hay que acudir para que esto se resuelva. A la voluntad popular. A la voluntad del pueblo venezolano. Hay que llamar al pueblo venezolano y hablarle claro. ¿Y quién es el garante de la soberanía entonces? El pueblo venezolano. Hay que llamar al pueblo y decirle, el CNE le dio un golpe mortal al revocatorio. No es que con una cartica que mande Chuo se va a resolver el problema. Esto no es así. No hay manera de que haya un referendo revocatorio si no nos movilizamos masivamente, pacíficamente. Y no hablo nada más de nosotros en la calle, ya lo hemos hecho. El 1 de septiembre fue una demostración increíble de fortaleza de ese 80% que está buscando cambio. Yo hablo de medidas aún más ambiciosas de movilización popular, un paro cívico nacional, movilizar a los transportistas, a los funcionarios públicos, a las empresas, a los comerciantes a manifestarse igualmente en favor de una salida democrática. Eso está planteado y eso es lo que se está discutiendo en este momento. Ir a una etapa de la lucha cívica no violenta, pacífica, superior para forzar una salida democrática. Y claro, te lo dice Súmate, te lo dicen todos los expertos. Obviamente que sería viable hacer un referendo en noviembre o en diciembre. Si hubiera la voluntad también del CNE. Correcto. Dejamos una pregunta al aire sobre la posición de las rectoras y la posición personal de lo que están haciendo, porque tienen que darle no solamente ya la cara al país, sino a la historia. Ya, esto es algo histórico. Sobre todo cuando vimos una marcha multitudinaria el 1 de septiembre, no hemos terminado el mes, han pasado semanas, pero vimos una marcha más que todo espiritual, con un curita que se fue sencillito caminando hasta Caracas pidiendo la unión del país. Los indígenas, nosotros desde La Guaira. Los de las sillas de ruedas, ustedes de La Guaira, los médicos, y que no se vio tanto los partidos políticos, claro que estaban detrás y organizaron todos, pero se vio que era un movimiento cívico, nacional. ¿Qué se le dice a esa gente? ¿Qué piensas tú? Mira, cuando cae el régimen nazi de Hitler, después de la Segunda Guerra Mundial, se formó el juicio de Nuremberg. En ese juicio, los primeros que fueron juzgados fueron los jueces que le dieron el apoyo legal a Hitler para cometer todas las barbaridades, fusilar a millones de judíos, provocar la muerte de millones de personas en Europa, el caos universal. Los campos de la muerte, el holocausto. Los primeros que cayeron fueron los que le dieron el respaldo, los jueces, los fiscales. Yo no quisiera ver ese momento llegar a Venezuela, porque todavía uno siempre tiene la esperanza de un cambio pacífico.
Pero esas señoras tienen que medir muy bien que en sus manos está la salida pacífica de una crisis mayor en Venezuela. La gente se está muriendo de hambre. El pueblo venezolano está sufriendo como nunca. La angustia en el hogar venezolano es gigantesca. No hay publicidad gubernamental que oculte el drama que es vivir en Venezuela en este momento. Nuestros jóvenes se quieren ir del país, los que están afuera no quieren regresar por la situación horrible. Entonces, la responsabilidad ante la historia es gigante y la responsabilidad ante las instituciones jurisdiccionales también va a estar allí. Entonces, pero hay una esperanza de que nosotros estamos perdiendo unos innings muy importantes en este juego. Que el CNE haya matado el Pero revocatorio. estaban ganando el 1 de septiembre Sí, 5-0. ¿Y eso ahora fue cómo así. va? 7-5. Sí, sí, es así. Pero eso no quiere decir que el juego llegó al final, porque afortunadamente en la historia no hay nunca final de juego. Y este juego, yo te puedo asegurar, Pedro, y le puedo asegurar a los venezolanos que me están escuchando, este juego se va a resolver positivamente y Venezuela va a encontrar la libertad, la democracia y la prosperidad. Pero te digo algo, el estar en esta situación de impedir que se resuelva el problema y no dar ningún tipo de salida, más bien debe llamarnos a la creatividad y a la renovación de nuestro ánimo. Lo que nosotros tenemos que saber es que 80% de los venezolanos queremos salir de Maduro. Yo lo puedo decir aquí en televisión y no tengo el menor temor de que es una revelación exacta del sentimiento popular de los venezolanos. Queremos salir de este perverso régimen, queremos salir de Maduro. Y eso no se ha perdido, eso no se ha perdido. Ahorita la Mesa de la Unidad está llamando a empresarios, a sectores sociales, a transportistas, a obreros, a desempleados, a campesinos, a ver cómo está la situación y cómo podemos organizar ya no una unidad pequeña de la política, sino una unidad nacional Y eso grande. es lo que se está discutiendo en este momento. Exactamente. Y por eso vamos a esperar anuncios hasta el lunes, donde vienen anuncios muy importantes, en donde yo estoy convencido de que lo que viene son protestas masivas, populares en Venezuela, en favor de una salida democrática. Sí. Nadie está proponiendo un golpe de Estado o una salida violenta. No, lo que estamos diciendo es que es una ingenuidad pensar que va a haber una salida electoral sin que haya una movilización masiva de los venezolanos. Entonces, eso que hicimos el primero fue una demostración de fuerzas que luego no se manifestó con una continuidad y con un escalamiento. Hoy el esfuerzo es el de buscar las mejores maneras de provocar en los venezolanos una actitud positiva, de escalamiento de la lucha cívica para forzar al CNE a enmendar ese crimen que cometió el día de ayer, hundiendo el referendo revocatorio. Sí. Ayer Pedro Carreño decía en Vladimir a la Una, en este canal, que no se podía llevar adelante las elecciones regionales porque no había fondos. Y acabamos de ver una cumbre que la prensa internacional recoge que costó más de 120 millones de dólares. Es más, y esta pregunta es un poco más delicada porque nosotros seguimos ayudando a Petrocaribe y todos los países a través de estos acuerdos de cooperación energética que están cuestionados porque son más allá de las reservas internacionales de Venezuela. No hay dinero para afuera y no hay dinero para nosotros. Y no hay dinero para ir a unas elecciones y hay dinero para una estatua del expresidente Chávez, hay dinero para una supercumbre y son contradicciones. Entonces, tú serías, por ejemplo, capaz de ir y hablar como miembro de Voluntad Popular y de la Mesa de la Unidad, que se hable con un interlocutor que es muy importante, que es Raúl Castro, y que se hable con Obama y con el Papa, que se le ha pedido, él mismo se ha ofrecido como voluntario. Si él pudo arreglar un problema de 50 años entre Cuba y los Estados Unidos, ¿cómo no nos puede ayudar a nosotros? ¿Serías tú capaz de ayudar a que se haga este diálogo de alguna manera? Toda resolución pacífica de esta situación de crisis política masiva en Venezuela requiere de un concierto de las naciones. No hay un régimen en América que esté más aislado que el de Nicolás Maduro. Perdió el Mercosur, perdió la OEA, perdió las Naciones Unidas.
trataron de montar un show la semana pasada con una asociación sumamente ligera que se llama el Grupo de los No Alineados, y vinieron, creo que fueron 7 presidentes. En total no había 15 jefes de Estado o funcionarios de alto nivel en ese show. Ya eso pasó en la comunidad internacional como un acto irrelevante. La realidad es que Maduro está aislado. Entonces, cualquier solución requiere la intervención de las naciones en general, porque estamos frente a un régimen que ha violado todas las normas básicas de la Constitución, y tiene que haber una convocatoria a que ayuden y a que apoyen en esto. Pero eso no quiere decir que eso se va a resolver sin que nosotros los venezolanos, desde La Guaira hasta Barquisimeto, hasta Margarita, manifestemos nuestro desagrado y nuestro repudio al CNE y al mantenimiento de manera artificial y artificiosa del régimen de Maduro. Por eso todos los venezolanos aplaudimos la valentía de una pequeña comunidad en Margarita que simplemente ante la presencia de Maduro salieron con sus cacerolas a gritarle lo que pensaban sobre su régimen. Y eso conllevó a que hubiera prácticamente una militarización de la isla de Margarita, poniendo a todos los margariteños como presos políticos durante unos días, porque la comunidad de Margarita se manifestó. Nosotros tenemos que entender que a pesar de que haya un esfuerzo de la Mesa de la Unidad por concitar un diálogo, primero entre los que estamos en la oposición, luego entre nosotros y los sectores sociales, luego entre nosotros incluso en los sectores del oficialismo, que también saben que estamos frente a una magna crisis, y luego con la comunidad internacional. Todo eso vale, pero lo fundamental es que nosotros no vamos a encontrar una salida sin calle, sin protesta, sin manifestaciones, sin paros cívicos, porque ya la careta se la quitaron. Tengo una última pregunta y tienes un minuto, Roberto. Ayer vimos una manifestación de los colegas reales del presidente Obrero, porque estaban todos los que manejan autobuses y sentados encima del techo, eso que se paró el transporte. ¿Tú crees que este tipo de manifestaciones van a incrementarse? Y estos son los colegas del presidente que dicen que bueno, que deberían estar con él, deberían estar los más resueltos. Acordaron subir el pasaje, hay inflación, pero ellos no lo dejaron hacer. ¿Qué opinas? Que los transportistas están sufriendo tanto como las amas de casa, como los soldados venezolanos que pasan hambre, como los policías, que ayer en la noche tuve una reunión con varios amigos de la policía de Vargas y me mostraban sus uniformes totalmente deshilachados, donde las esposas y las madres de ellos porque tienen 4 años sin cambiarse un uniforme y porque apenas se llevan el sueldo mínimo para su casa luego de estar peleando contra los criminales. En Venezuela no existe un solo sector social, excepto la cúpula gobernante, que no desee el cambio de Nicolás Maduro. Entonces llegó la hora de ese entendimiento, de abrir caminos a un acuerdo nacional para una salida democrática que, por supuesto, tiene como primera prioridad el referendo, pero podría incluir otras vías. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por tu intervención hoy aquí, importantísima. Roberto Smith, exministro de Transporte y Comunicación, dirigente de Voluntad Popular. Si quieren comunicarse con él, @Roberto Smith P. Bueno, ya regresamos con más con ustedes aquí en Con Todo y Pez Cine Globovisión.